Mi media hermana salvó al príncipe heredero cuando estaba gravemente herido e inconsciente. Tras irse salí de entre las sombras y le puse el colgante de jade que le había dejado. Más tarde el príncipe heredero, cruel y despiadado, sonrió fríamente y dijo: «No me importa quién me salvó. Quédate obedientemente a mi lado y te ayudaré a matarlos a todos». Me escondí detrás de un árbol, observando a mi media hermana, rara vez ansiosa, presionando torpemente sus manos sobre la herida de un hombre. Se quedó allí un buen rato. Quizás temía que muriera sin ayuda urgente, así que, tras un momento de vacilación, sacó un colgante de jade de su pecho y lo colocó contra su corazón. Luego se levantó la falda y corrió a buscar ayuda. Sorprendido, arqueé una ceja. Normalmente Lu Linglang era arrogante e insolente, ¿quién diría que tenía un toque de bondad? Divertido salí y me acerqué al hombre inconsciente para observarlo de cerca. De cejas pobladas, rasgos hermosos tallados como el jade, incluso empapado en sangre, aún tenía una presencia imponente. Un rostro hermoso sin duda. Pero Lu Linglang no era de las que le regalarían su colgante a un desconocido solo por su belleza. Este rostro le resultaba familiar. Su vestimenta era lujosa, su aura noble. Era alguien del palacio. El príncipe heredero. Mi prima, cruel, calculadora y venenosa. Tras un breve instante de comprensión, la comisura de mis labios se curvó hacia arriba. La sonrisa se amplió convirtiéndose en un arco lento y deleitado. Una chispa de euforia brilló en mi interior. Reprimiendo el temblor, saqué el colgante de jade de su túnica y lo reemplacé con el mío. Hoy la familia Lu se topó con bandidos de la montaña, sin duda relacionados con el intento de asesinato del príncipe heredero. No temo ser arrastrada a este vórtice mortal de poder, solo temo que Lu Linglang y Yu Fu no mueran lo suficientemente miserablemente. Soy la hija mayor legítima de la casa del marqués Yongan. Mi nombre es Lu Yong. Cuando tenía 10 años mi madre falleció de una enfermedad repentina. En sus últimos momentos estaba delgada como ramas marchitas, con los ojos hundidos y la tez cetrina. Incluso entonces me agarró la mano con fuerza y susurró: «Yong Yang, recuerda, fue la mujer Yu quien me condujo a la muerte». Incluso al final, mi madre se negó a llamarla Yu Fu directamente. Insistió en llamarla la mujer Yu, como si eso la calificara de baja cuna, como si así pudiera elevarse un escalón y aliviar la humillación. El odio en sus ojos me heló la sangre. Pero tenía todas las razones para odiar. Como hija mayor de la casa del príncipe de Han, ostentaba el noble estatus de princesa del condado. Sin embargo, se casó con mi padre solo para ser explotada, vaciada de todo su valor y finalmente abandonada. ¿Quién no odiaría hasta que se le rompieran los dientes? La abracé y le susurré: «Madre, no te preocupes. Los mataré a todos y me reuniré contigo». Desde ese momento cargué con su odio y viví una larga vida alimentada por la venganza. Un año después del fallecimiento de su madre, su padre trajo a Yu Fu a la residencia con un gran sedán nupcial portado por 8 hombres. Ejerció todos los derechos de una esposa principal. Su padre y Yu Fu se conocían desde la infancia, tal vez la amaba de verdad. Pero no debería haberla amado mientras se casaba con su madre por poder y estatus. El día que Yu Fu entró en nuestra casa, arruiné toda la boda. Volqué las mesas del banquete. Ensucié su túnica nupcial. Destrocé la cámara nupcial. Mi padre me abofeteó y me castigó arrodillándome en el salón ancestral durante un mes entero. Si Tai Zhou no me hubiera traído comida a escondidas, me habría muerto de hambre en el salón ancestral. El primer día que salí, mi padre me llevó delante de una niña. «Esta es tu hermana menor. Deben llevarse bien». Me pareció gracioso y pregunté con calma: «¿Cuántos años tiene?». La expresión de mi padre se endureció por un momento. Luego supe que tenía 9 años, solo uno menor que yo. Su nombre era Liu Linglang. Linglang. Me reí hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Ella era el tesoro, el jade pulido. Y yo no era más que una piedra pateada en el camino. Sin embargo, al final, la sobreviví. Las joyas, sedas y las recompensas de la corte destinadas a mí fueron entregadas directamente al patio de la mujer Yu, para que ella y su hija pudieran elegir a su antojo. Liu Linglang desfilaba ante mí con seda nueva, pavoneándose como un pavor real.
Con una sonrisa burlona, dijo, hermana, esta tela es un regalo real, solo existe un rollo. Qué lástima que mi padre solo me lo permitiera. La miré y no dije nada. Aún insatisfecha, Linglang tocó suavemente la horquilla de jade blanco que llevaba en el pelo y añadió con aire de suficiencia, esta es una horquilla de jade blanco otorgada por la corte. Nunca había visto un jade tan puro. Se comportó como una doncella ignorante, presumiendo delante de mí solo para calmar su inseguridad. Solté una risa fría, di un paso adelante, le quité el broche de jade blanco del pelo y lo arrojé directo al lago. Linglang se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Sonreí, hablando lentamente. Un regalo real no debe perderse. Hermana, date prisa y ve a buscarla. Al pasar junto a ella, su grito estridente cortó el aire. Por esto fui castigada de nuevo. No solo me obligaron a arrodillarme en el salón ancestral, sino que incluso Taizhou, la criada que creció conmigo, se vio implicada. La mujer que masticaba derramó lágrimas delicadas y lastimeras. Liu Linglang se aferró a la pierna de su padre, gimiendo teatralmente. Una se hizo la víctima amable, la otra lloró histéricamente y mi padre, despiadado como siempre, decidió vender Taizhou. Me arrodillé imitando los sollozos de Linglang, suplicándole a mi padre que no la vendiera. Pero mi padre no me dedicó ni una sola mirada. Solo dijo con frialdad, eres demasiado rebelde. Hay que disciplinar a quienes te rodean. Solo entonces lo comprendí. No eran las lágrimas lo que importaba. Era si yo era capaz de conmoverlo. Claramente no lo era. Taizhou fue vendida ese mismo día. Siempre había sido gentil y bondadosa, pero aún así, la mujer de la masticación y Linglang la vendieron a un burdel sin dudarlo. Incluso ante la ruina, Taizhou no guardó rencor. Con voz temblorosa y ojos llorosos me dijo, señorita, no se culpe. Nada de esto es culpa suya. Aunque tuviera cuidado, no me perdonarían. Después de que me vaya, por favor, cuídate. La abracé fuerte, negándome a soltarla. Mi padre estaba cerca y ordenó a los sirvientes que me llevaran. La mujer masticadora y Liu Linglang observaban con desprecio. Sus ojos reflejaban desprecio como si contemplaran a un perro abandonado, lastimoso e impotente. Su satisfacción era abrumadora. Las lágrimas nublaron mi vista hasta que sus figuras se deformaron, convirtiéndose en fantasmas gruñendo con rostros deformados. Este era mi hogar. Sin embargo, había sido invadido por una manada de espíritus voraces. Con dificultad pregunté. Padre, Taizhou creció conmigo. Lleva 10 años a mi lado. ¿Recuerdas eso? Una voz fría descendió desde arriba. Es solo una criada. Y sin embargo, no hace mucho, cuando el perrito que Linglang había criado durante medio año murió de enfermedad, lloró desconsoladamente. Papá la consoló sin parar, incluso le compró otro perro idéntico. Quizás a sus ojos yo no valía tanto como un perro. Me desplomé en el suelo y reí hasta que me dolió el pecho. Mi padre destrozó la última ilusión que tenía. Sus acciones grabaron una verdad en piedra. Él era el padre de Liu Linglang. No es mío. Cuando llegué a la edad de usar horquilla, el palacio emitió repentinamente un decreto que otorgaba el título de señora del condado de Qinpin a la hija mayor de la familia Liu. El decreto llegó sin previo aviso. Mi padre no dudó ni un instante antes de que Liu Linglang aceptara el título. En ese entonces, yo aún estaba siendo castigado en el salón ancestral. Poco antes, Linglang había quemado los recuerdos de mi madre. Enfurecido, la empujé a un lago helado en pleno invierno, casi matándola. Por desgracia, sobrevivió. Cuando por fin salí del salón ancestral, toda la casa rebosaba de alegría. Linglang ya no parecía enferma. Vestía ropa nueva y lujosa, dando vueltas ante mí, haciendo alarde de su gloria. Su doncella, Bai Jin, se adelantó y me empujó con tono autoritario. Muestre respeto a la señora del condado. La miré atónita por un momento y luego pregunté confundida. Señora del condado. Liu Linglang sonrió con la voz llena de arrogancia. El emperador me ha concedido el título de señora del condado de Qinpin. No eres más que una plebeya, por supuesto que deberías inclinarte ante mí. ¡Qué ridículo! Mi padre era solo un marqués caído,
y la mujer Chu no tenía ningún estatus digno de mención, pero a su hija le concedieron el título de señora del condado. No pude evitarlo, me reí a carcajadas. Una señora del condado. ¿Crees que te lo mereces? La cara de Liu Linglan se contrajo al instante. Bien. Si te niegas a saludar, te obligaré. Hizo una señal y dos criadas se acercaron, intentando obligarme a arrodillarme. Curvé una sonrisa fría. Liu Linglan, ¿quieres que me incline? ¿Seguro que ya no quieres ese título? No me creyó. Ja. ¿Qué pasaría si te obligara? Respondí con pereza. Soy tu hermana mayor. Mi madre era hija del príncipe de An, y el emperador es mi tío materno. Si te atreves a obligarme a arrodillarme, eso es un desafío, una insolencia y una falta de respeto. Si esto se descubre, tu preciado título podría no durar hasta mañana. En realidad, solo estaba fanfarroneando. El emperador era mi tío y creció con mi madre. Pero desde que mi madre murió, su salud se deterioró, y el príncipe heredero se hizo cargo de todos los asuntos. Ya no veía a nadie. En cuanto a mi primo, el príncipe heredero, era brutal, impredecible, famoso por no mostrar piedad ni siquiera con In. Hacía años que no nos veíamos. A él nunca le importaría nada de lo que dijera. Peor aún, mi abuelo materno había estado implicado en un caso de traición. El hecho de que hubiera sobrevivido ileso fue una suerte. ¿Cómo podría atreverme a comparecer ante ellos pidiendo justicia? Pero por suerte Liu Linglang era un necio, incapaz de comprender estas relaciones enredadas. Dudó, claramente temerosa de actuar. En el pasado me habría abalanzado sobre ella y la habría golpeado hasta dejarla ensangrentada. Pero después de sufrir tanto tiempo, había aprendido a controlarme, a ser amable cuando era necesario. Sonreí dulcemente. Mi hermana aún no te ha felicitado. Convertirse en maestra de condado es un gran honor. Linglang se quedó paralizada, atónita ante mi repentina sinceridad. Aproveché la oportunidad y escapé. Durante años la mujer Chu había administrado la residencia interior, vendiendo a casi toda la gente de mi madre. Mi vida era miserable, apenas me alcanzaba la leña en invierno, y mucho menos sedas ni adornos. Todas las joyas, las sedas finas y los regalos del palacio fluían sin cesar hacia el patio de Liu Linglang. Tai Zhou, secándose las lágrimas en secreto, murmuró con rabia. Si la dama aún estuviera viva, ¿cómo podría ser tratada así? Sonreí levemente, saqué varias horquillas de jade y le dije que las cambiara por plata para comprar leña. El orgullo y la arrogancia infantiles habían sido destrozados hacía tiempo. En casa de otro se aprende a perseverar. Pero sabía que estos días no durarían. Pronto llegó mi oportunidad. Cuando las mujeres de la familia Liu viajaron a un templo en las afueras de la ciudad para pedir bendiciones, nos topamos con bandidos de la montaña. En medio del caos, sustituí el colgante de jade que mi hermana le había dejado al príncipe heredero por el mío. Arrastré al príncipe heredero a una cabaña de caza en lo profundo del bosque. Al tocarle la frente, como era de esperar, le ardía de fiebre. Tras dudar un momento, lo desvestí para localizar la herida en su pecho. Antes de que la mujer Chu y Liu Linglang recibieran su castigo, no podía morir. La cabaña parecía haber sido usada por cazadores. Había varias botellas polvorientas sobre la mesa, quién sabe cuánto tiempo llevaban allí. Pero la medicina, por muy vieja que fuera, era mejor que nada. Si sobrevivía, mejor. Si no, su destino era simplemente malo. Le apliqué la medicina, le vendé la herida y le ajusté la ropa. Al terminar, exhalé profundamente y me desplomé en una silla. Pero entonces oí pasos afuera, ligeros pero rápidos. Más de uno. Todos entrenados. Mi cuerpo se tensó. Mis pupilas se encogieron. Apreté la daga y me arrastré hacia la puerta. ¡Van! La puerta se abrió de golpe. Contuve la respiración y miré hacia arriba. Eras tú. Los recién llegados se detuvieron, sorprendidos de verme, pero por suerte, no vi ninguna intención asesina en sus ojos. Exhalé lentamente con sudor frío goteando por mi frente. Eran los hombres del príncipe heredero. ¿El que iba al frente, un joven? Preguntó, señorita. Comprendí al instante, bajé la cabeza y respondí.
Mi padre es el marqués Yonjin. Hoy viajé al templo de Chongban para rezar, pero nos atacaron unos bandidos de la montaña. Mientras huía, me encontré con este hombre. Estás aquí por él, ¿verdad? Me moví ligeramente, dejándoles ver la figura inconsciente detrás de mí. Los ojos del joven se iluminaron. Corrió hacia adelante para confirmar que el príncipe heredero seguía vivo y luego se giró para agradecerme. Este lugar es peligroso. Señorita, ¿nos acompaña? Claro que acepté. Pero no tuve la oportunidad de ver despertar al príncipe heredero. Al regresar a la capital, el joven inmediatamente hizo que alguien me acompañara de regreso a la finca del marqués Yonjin. Me sentí un poco decepcionado, pero no lo demostré. Al caer la noche, Lu Linglang y la mujer Chu también regresaron. Aunque supuestamente los bandidos de la montaña los persiguieron hasta el caos, de alguna manera ambos lograron sobrevivir sin un rasguño. Vidas verdaderamente persistentes. Pero no importó. Solo imaginar el momento en que Linglang descubrió que al príncipe heredero no le importaba en absoluto me llenó de satisfacción. Al día siguiente llegó la gente del príncipe heredero. Cuando el eunuco leyó personalmente mi nombre en el decreto, Lu Linglang parecía como si la hubiera alcanzado un rayo. Ella estalló presa del pánico. Recompensándola. ¿Hay algún error? ¿Cómo pudo?, espetó el eunuco. ¿Ay, qué dices? ¿Se equivocaría alguna vez el príncipe heredero? Padre agarró rápidamente a Linglang silenciándola, y luego se inclinó repetidamente para disculparse. La casa del marqués Yonjin había caído hacía mucho tiempo, ninguno de nosotros podía permitirse ofender al palacio oriental. El eunuco esbozó una sonrisa significativa y tenue. El príncipe heredero también le ordenó a este sirviente que le trajera a la hija legítima de la familia Lu. Antes de salir de la habitación, ladeé ligeramente la cabeza y sonreí al ver la expresión confusa de Lu Linglang. Su sufrimiento apenas comenzaba. El palacio oriental estaba en silencio. Seguí al eunuco por el pasillo. Un tenue olor a sangre flotaba en el aire, y tras una fina cortina de gasa, una figura se erguía en la sombra. Reprimí el temblor nervioso que me azotaba el pecho y recordé el pasado. De niños, antes de que el príncipe de An fuera implicado en traición, me permitían jugar con el príncipe heredero. En aquel entonces era amable, siempre sonriente, aparentemente incapaz de enojarse. Pero después de que mi abuelo materno se viera involucrado en ese caso de traición, nunca volví a verlo. Aún así, los rumores no cesaron. El príncipe heredero se había vuelto frío, violento e impredecible. Los sirvientes de palacio que le desagradaban murieron. Sus rivales políticos murieron, muertes aún más horribles. Todas las historias sobre él terminaron en sangre. Esos susurros me enseñaron una verdad. Él era ahora el príncipe heredero con la vida y la muerte en sus manos. Ya no era el niño dulce que una vez jugaba a mi lado. Mi vida y la de toda la casa del marqués Yonjin dependían de un solo pensamiento suyo. Su súbdito saluda al príncipe heredero. Hice una reverencia. No hubo respuesta. Sentí una opresión en el pecho. Mantuve la mirada fija en el suelo de baldosas doradas, intentando calmar mis dedos temblorosos. No temas. No ahora. No cuando has llegado tan lejos. Repetí. Su súbdito Liu Yang saluda al príncipe heredero. Tras la fina cortina, oí un leve sonido. La figura se levantó lentamente y agitó la mano. Los asistentes que la rodeaban se retiraron al instante. La puerta del pasillo se cerró con un golpe sordo. Todo mi cuerpo tembló. Instintivamente levanté la vista. La cortina de gasa ya se había levantado en algún momento desconocido, revelando un rostro deslumbrantemente atractivo, tan brillante que avergonzaría a la luna y al sol. Sus ojos medio sonrientes, medio ilegibles, se encontraron con los míos. Un escalofrío me recorrió la espalda, desde los talones hasta la nuca. Liu Yang. Mi nombre emergió de sus labios, con una emoción que no pude descifrar. Sacó un colgante de jade de su túnica y preguntó con voz suave. ¿Fuiste tú quien me salvó? Observé el colgante familiar e incliné la cabeza. Sí. El príncipe heredero ladeó la cabeza, rozando con los dedos la lisa superficie del jade.
Lo guardaste. ¿Por qué? Me quedé sin aliento. ¿Me tienes mucho miedo? Su tono se mantuvo casi suave, pero no me atreví a relajarme. Bajé aún más la cabeza. Con un rostro como el de una figura celestial, era natural que sintiera admiración. El príncipe heredero asintió. He escuchado muchos halagos, pero el tuyo es el más superficial. Me dio un vuelco el corazón. Estaba a punto de arrodillarme y admitir mi culpa. Pero dijo en voz baja, delante de mí, no hay necesidad de formalidad. Después de todo, compartimos un vínculo de infancia. Cuando dijo las palabras vínculo de la infancia, la luz de las estrellas en sus ojos se iluminó con diversión. Antes de que pudiera responder, volvió a hablar. Ven aquí. Dudé, pero luego di un paso adelante. Tomó algo que tenía a su lado, se lo puso en la palma de la mano y me lo ofreció. Una muestra de agradecimiento. Bajé la mirada para observar. Un pájaro de bambú. Observé el tosco juguete sin poder ocultar la extraña e indescriptible expresión de mi rostro. Después de eso, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. Aún conservaba esa leve sonrisa mientras hablaba en voz baja. ¿Lo has olvidado? Una brisa pareció soplar y recuerdos enterrados hacía tiempo volvieron a la luz. Fue hace tantos años. El calor sofocante del verano, el viento cargado de calidez. En el patio del Palacio Oriental, yo tenía 8 años, tejiendo un pájaro de bambú mientras pedía. ¿Qué pasa? ¿Te ha regañado el emperador otra vez? El joven Xiao Jing tenía una expresión de tristeza en su rostro infantil, incapaz de ocultar sus emociones. Mi padre dijo que mi ensayo no era bueno. No me ha permitido salir del Palacio Oriental en días. Me quedé atónito. Tú. Escribes también que aún así te regañó. El emperador siempre había sido amable conmigo. No podía imaginarlo enojado, así que le dije con seguridad, no tengas miedo. Hablaré con él luego. Si lo convenzo un poco, se calmará. Terminé de tejer el pájaro de bambú y sonreí radiante. Listo. Este es el primer pájaro que he hecho. Al ver su sonrisa forzada, me acerqué, le tomé la mano y le puse el pájaro en la palma. De ahora en adelante, esta seré yo. Cuando no esté a tu lado, te hará compañía. Me reí y le di un ligero codazo. Anímate, sonríe un poco. Xiao Jing parpadeó. Su mirada se desvió suavemente del pájaro de bambú hacia mí. Gracias. El recuerdo fugaz se disolvió en el presente. El gentil muchacho del pasado se había convertido en un príncipe heredero indescifrable e impredecible, de pie ante mí con una mente incomprensible. No sabía qué estaba pensando. Tampoco entendía por qué me había dado el pájaro de bambú como muestra de gratitud. ¿Estaba recordando algo? ¿O planeaba pedirme cuentas por algo? No podía estar seguro. Solo pude aceptar el pájaro de bambú con ambas manos y decir respetuosamente, gracias. En cuanto las palabras salieron de mis labios, el aire cambió. Aunque el calor del verano persistía, la sala de repente se volvió fría, gélida, entumecida. Se oyó una voz desde adelante. Chenglu, no me tengas miedo. Chenglu, mi nombre de infancia. Sentí el calor del pájaro de bambú en mis manos. Sorprendido, levanté la vista. El rostro de Xiao Jing estaba pálido por la herida, sus labios pálidos. Los años habían afinado sus rasgos, profundizado su mirada, pero en algún lugar de su interior aún persistía un rastro de la antigua dulzura. Antes de que pudiera recomponerme, dijo, me salvaste. Debo recompensarte. Entonces, como si recordara algo divertido, Xiao Jing sonrió levemente. Quizás debería quitarle a tu hermana el título de señora del condado y dártelo a ti. Me costó encontrar la voz. Pero ese era el decreto del emperador. Hizo un gesto de desdén con la mano. A mi padre no le importará un asunto tan trivial. Además, ese título era original. Se detuvo de golpe como si se estuviera recuperando. Estoy cansado. Puedes irte. La repentina frialdad en su tono me dejó atónito. Bajé la cabeza. Sí. La gente sí cambia. Xiao Jing se había convertido en alguien insondable,
ya no era el chico que una vez conocí. Al salir del palacio me encontré con el tercer príncipe. Caminando detrás del asistente del palacio que me guiaba, me hice a un lado y bajé la cabeza. Se detuvo de repente, aparentemente intrigado. «Así que eres la hija de lo que invocó mi hermano». Respondí con cautela. «Sí». «Levanta la cabeza». Respiré hondo y miré lentamente. Se rumoreaba que el tercer príncipe se parecía a su madre, con rasgos delicados como los de una mujer. Era cierto, a primera vista lo confundí con una belleza. Me examinó detenidamente, asombrado. «Tú». Pero el asistente del palacio se adelantó e hizo una reverencia, interrumpiendo. «Su Alteza el príncipe heredero ha ordenado a este sirviente que acompañe a la señorita Lu fuera. Si nos demoramos, podría perder la hora acordada». El tercer príncipe, interrumpido, no se enojó. Simplemente sonrió. «Si es la voluntad de mi hermano, no intervendré». Siguiendo al asistente por el sendero del palacio, caí en la cuenta. El rostro del tercer príncipe me resultaba familiar, no como una ilusión, pero sí inconfundiblemente. Sus rasgos se parecían a los míos. Más precisamente se parecía a mi madre. Regresamos a la mansión con 2 decretos. Uno me otorgaba el título de señora del condado y otro revocaba el de Lulinglón. La voluntad del Palacio Oriental era inquebrantable. Padre lo sabía y ya había refrenado a Lulinglán, cuyo rostro se había puesto pálido. En cuanto el eunuco terminó de proclamar el decreto y se marchó, Lulinglán perdió la compostura y gritó. «Yo fui quien salvó al príncipe heredero». «Tú. Lo engañaste». La mujer Chu abrazó a su hija histérica, con lágrimas corriendo dramáticamente. Linglang incluso le dio su preciado colgante de jade al príncipe heredero. «¿Qué vamos a hacer?». El rostro de su padre se ensombreció. Me fulminó con la mirada, con voz áspera y autoritaria. «Arrodíllate». No sentí nada, solo diversión. ¿Por qué debería arrodillarme? La revocación del título de Linglón no se debe a tus maquinaciones. Así que esto era todo. Quería justicia para su amada hija. Respondí con voz firme y fría. Padre debería tener cuidado con sus palabras. Este es el decreto del príncipe heredero. Si a mi padre le parece irrazonable, puede presentar su queja ante el Palacio Oriental. En cuanto a por qué el príncipe heredero emitió este decreto, quizás porque carecía de la virtud necesaria para tal título. Solté una risa aguda y burlona. Lulinglán forcejeó, intentando abalanzarse sobre mí, con el rostro deformado por la rabia. «Cállate. Mentiroso. Ven conmigo o le contaremos todo al príncipe heredero». Retrocedí y la vi caer al suelo. El príncipe heredero no es alguien a quien se pueda conocer sin más. Si no estás dispuesto a aceptar esto e insistes en correr al Palacio Oriental para encontrar la muerte, adelante. Me volví hacia mi padre y sonreí levemente. Solo si eso enfurece al príncipe heredero y castiga a la casa del marqués de Yongan. Supongo que la severidad dependerá de su humor. Ante mis palabras, mi padre se sobresaltó violentamente y ladró. «Linglang. No actúes como un tonto». Para él, mientras quien salvara al príncipe heredero fuera hija del marqués de Yongan, era una bendición. Pero si algo salía mal, si el príncipe heredero se enteraba de que lo habían engañado, su furia podría sacudir todo el imperio. Para ellos el príncipe heredero era un completo demente. Los ojos de Lulinglán se abrieron de par en par, rojos de desesperación. Miró a mi padre y luego me fulminó con la mirada. «Luyong, te vengarás». Sonreí sin inmutarme. Pero inesperadamente tenía razón. La retribución llegó. El tercer príncipe presentó un memorial al emperador solicitando matrimonio. Tomar como esposa a la hija legítima del marqués de Yongan. La emperatriz llevaba muchos años fallecida. La madre del tercer príncipe, la consorte Su, era la consorte más favorecida del harén. El emperador, anciano y enfermo, había cedido gradualmente el poder al príncipe heredero y al tercer príncipe. Por lo tanto, el único capaz de enfrentarse al príncipe heredero era este último. La casa del marqués de Yongan era débil y no participaba en las luchas políticas.
Pero si me casaba con el tercer príncipe, eso indicaría claramente una postura política. Aunque el príncipe heredero tenía una reputación infame, seguía siendo el heredero al trono. Su poder era profundo, intocable a menos que cometiera un error catastrófico. Sabía que salvarlo me arrastraría al torbellino de la sucesión. Pero eso no significaba que me sacrificaría. Nunca me casaría con el tercer príncipe. Decidido, ordené de inmediato que prepararan mi carruaje y solicité una audiencia con el príncipe heredero. Esta vez, la solicitud fue concedida con inusual facilidad. Al poco rato, un asistente del palacio me condujo ante él. El príncipe heredero se veía mucho mejor, incluso pudo ponerse de pie y hablar. Chan-Lu, ven aquí. Antes de que pudiera saludar, me llevó al salón interior. Lo primero que vi fue un cachorrito blanco como la nieve. ¡Dios mío! Me quedé mirando al perro con la mirada perdida, completamente desconcertado. Desde nuestro reencuentro, casi todo lo que hacía me resultaba incomprensible. La mirada de Xiao Jing se posó en mí. ¿No dijiste que querías un perro? Al verme en silencio, frunció el ceño. ¿O ya no te gustan? Fue una broma descuidada de hace tantos años que casi la había olvidado. Qué raro que aún lo recordara. Me gusta. Xiao Jing sonrió satisfecho. Entonces es tuyo. Después de agradecerle, no olvidé el propósito de mi visita. Vine hoy a pedirte un favor. Arqueó una ceja y se recostó en el asiento. ¿Se trata de Xiao Yan? No esperaba que fuera tan directo. Asentí. Sí. Xiao Jing apoyó la barbilla en la mano, perezoso e indiferente. Si lo rechazas, de que ningún hombre en la capital se atreva a casarse contigo. Entonces su mirada se agudizó, divertida. Claro que hay uno que se atreve. Bajé la mirada, fingiendo impotencia. Por eso he venido a suplicarte. Xiao Jing, aparentemente olvidando la deuda que tenía conmigo, soltó una risa burlona. ¿Y cómo quieres suplicar? Su significado era inequívoco. Cásate con el tercer príncipe. O conviértete en su mujer. No sabía si era decepción o claridad lo que me invadía, pero sopesé los riesgos y decidí. Respiré hondo, me paré frente a él y me arrodillé a sus pies. Luego apoyé la cabeza ligeramente contra la suave tela de su silla. Te lo ruego, ayúdame. Era una postura de completa sumisión, una que despertaba el instinto de posesión de un hombre. Hace años, cuando Xiao Jing y yo jugábamos juntos, nunca imaginé que llegaría un día como este. Que tendría que dejar de lado mi dignidad y suplicar su misericordia. Aunque solo fuera para evitar caer en manos de su enemigo. Parpadeé una vez, ocultando todo en mi corazón, esperando su juicio. De repente me agarró por los hombros con la voz apagada. Si me eliges, no habrá vuelta atrás. Reprimiendo el temblor en el pecho, respondí con firmeza. No me echaré atrás. El príncipe heredero solicitó un decreto de matrimonio al emperador. Inesperadamente el emperador no accedió de inmediato. En cambio, me convocó al palacio. El soberano, antes tan sereno, se había visto erosionado por la enfermedad, y su vitalidad se desvanecía. Parecía viejo, cansado y frágil. Habían pasado años desde nuestra última reunión. La cercanía entre nosotros se había desvanecido hacía tiempo. El emperador, sentado en lo alto del trono, murmuraba con la mirada perdida. Chan-Lu, ha pasado tanto tiempo. Has crecido, ven aquí, déjame verte. Obedecí, acercándome para que me inspeccionara. Sus ojos nublados se abrieron de par en par mientras me miraba fijamente, con una mirada de ternura mezclada con melancolía. No era mi imaginación, una luz brilló en el rabillo de sus ojos. Estaba llorando. ¿Te pareces a ella? Exactamente igual a ella. Mi mirada vaciló. El emperador y mi madre habían crecido juntos con un vínculo profundo. Pero ningún afecto, por profundo que fuera, podía contrarrestar la traición de mi abuelo materno. Siempre lo supe. Eran de la realeza. Yo no era más que una frágil vida bajo sus pies. Un solo pensamiento de desagrado podría borrarme. La expresión del emperador se suavizó, adoptando la de un anciano amable al preguntar, casi con amabilidad.
El tercer príncipe y el príncipe heredero han solicitado un decreto de matrimonio. ¿Con quién desea casarse? Dudé un momento y luego respondí. Chanlu desea casarse con el príncipe heredero. Asintió. Pero mientras me miraba, algo extraño brilló en su expresión, como si hubiera perdido la razón. Me agarró la mano y me habló con urgencia. Yuan Yi. Me equivoqué. No te enojes conmigo. ¿Tienes que casarte con él? ¿Cómo podría superarme? El resto se disolvió en incoherencias. Un trueno pareció estallar en mi mente. Yuan Yi. Ese era el nombre de mi madre cuando era niña. Mis pupilas se tensaron brutalmente al comprender la verdad. Acababa de enterarme de un secreto de palacio que jamás debería haber existido. Mi abuelo materno era tío del emperador. Mi madre era su prima. Este linaje, esta conexión, era algo que nunca debió nombrarse, nunca reconocerse. Un vínculo prohibido. Un silencio de horror me invadió. Todo mi cuerpo se heló. Fragmentos de recuerdos de la infancia volvieron a mí. La indiferencia del emperador hacia la emperatriz. Su excesiva gentileza hacia mí. Su dureza hacia Xiao Jing. Sus años favoreciendo a su consorte Su. Y el rostro del tercer príncipe tan parecido al de mi madre. Todo encajaba. Miré al emperador, sin poder hablar. Si recuperaba la lucidez, ¿me mataría para silenciar esto? Pero si seguía sumido en el delirio, ¿qué monstruosa verdad podría revelar a continuación? Un sudor frío me corría por las sienes mientras buscaba desesperadamente una salida. Justo entonces se desató una conmoción fuera del salón. Su Alteza no puede entrar. Un fuerte estruendo. Las puertas se abrieron de golpe. Xiao Jing entró enmarcado por la luz que lo enmarcaba. El emperador tembló y la claridad regresó lentamente a sus ojos. Al ver esto, la expresión de Xiao Jing se ensombreció. Dio un paso adelante, me jaló detrás de él e hizo una reverencia. Tu hijo saluda al emperador. El emperador frunció el ceño y ladró, tosiendo. ¡Qué insolente! ¿Quién te dejó entrar? Cada día te pones más insolente, tos. Xiao Jing respondió con calma. No te encuentras bien. Vine con Chanlu a llamar al médico imperial. Dejando atrás esa torpe excusa, me acompañó. La luz del sol me bañó, disipando el gélido temor que aún persistía en el salón. Xiao Jing preguntó en voz baja. ¿Estabas asustado? Me tranquilicé. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a su majestad. Me sentí un poco incómodo. Xiao Jing guardó silencio un momento y luego dijo. No tienes por qué temer. Él no te hará daño. Mi corazón tembló. Indagué. ¿Cómo puedes estar seguro de que no me hará daño? Si el emperador maltrató a la emperatriz por mi madre. Si fue duro con Xiao Jing por ella. Entonces debería haberme odiado. La emperatriz murió poco después que mi madre, quizá incluso por esto. Y por el favor que le ofrecí para salvarle la vida. ¿Bastaba con contrarrestar un resentimiento tan largamente enterrado? Xiao Jing se giró y sonrió levemente. Eres la princesa heredera con la que pretendo casarme. Su mirada, suavizada por una luz dorada, era tan cálida que podría ahogar a cualquiera. Pero sus siguientes palabras destrozaron toda ilusión. Además, siempre te ha tenido cariño, ¿verdad? El día que se emitió el decreto de matrimonio, Lu Linglen se metió en la cama del tercer príncipe. Era tan insensata e imprudente que no me quedó nada que perder con la actuación que ella y la mujer Chu ofrecieron ante mi padre. Linglen no entendía nada. Mi padre lo entendía todo. Al regresar a mi habitación, me senté frente al espejo de bronce contemplando mi propio reflejo. Sentía frialdad en el entrecejo, una ambición agudizada por años de silenciosa resistencia. Mientras me miraba, otra figura apareció detrás de mí. Lu Linglen. Sus labios se curvaron en una extraña sonrisa. Lu Yang, el tercer príncipe, ha prometido casarse conmigo como su esposa principal. Respondí con frialdad. Un sirviente no puede servir a dos amos. ¿No te enseñó eso, padre?
El príncipe heredero y el tercer príncipe, solo uno pudo sobrevivir. Con esto Lu Linglen estaba empujando a toda la familia Lu a las llamas. Al ver su reflejo en el espejo sonreí levemente. Además, ¿no temes que publique la historia de que te metiste en la cama del tercer príncipe? Su expresión cambió al instante. Entonces apretó los dientes y siseó. No te atreverías. Ambas somos hijas de la familia Lu. Si mi reputación se arruina, ni se te ocurra convertirte en la princesa heredera. Arqueé una ceja. Sorprendente. Te has vuelto más inteligente. Lu Linglen me miró con frialdad. El puesto de princesa heredera originalmente era mío. Lu Yang, ¿qué truco usaste para engañar al príncipe heredero? Tomé una horquilla dorada de fénix, examiné sus finas tallas y respondí con indiferencia. Nada especial. Simplemente reemplacé tu colgante de jade por el mío. Como era de esperar, la furia se reflejó en su rostro, pero un instante después, soltó una risa baja y escalofriante. Se dio la vuelta y anunció de repente, su sirviente saluda al príncipe heredero. Me quedé sin aliento. Me levanté rápidamente y me giré para saludar a la figura que ahora estaba allí. Lu Linglen dio un paso al frente, alzando la voz con entusiasmo. Su Alteza lo oyó todo, ¿verdad? Ella lo engañó. Esto es un grave delito. No me atreví a levantar la cabeza para ver la expresión del príncipe heredero. Pero sus gritos se interrumpieron de repente. Alguien intervino, le tapó la boca y se la llevó. Su Alteza lo engañó. Su voz se apagó por el pasillo. Solo entonces Xiao Jing se movió. Dio un paso hacia mí, con la mirada fija en mi rostro. Entonces, ¿era mi turno de ser juzgada? Si le suplicaba con los restos de cariño de mi infancia, ¿me perdonaría la vida? Atónita lo vi acercarse, esperando el destino que me deparara. Pero Xiao Jing actuó como si no hubiera oído nada. Simplemente preguntó. ¿Dónde está Xiao Bai? Parpadeé. Miró a su alrededor. Ese perro. No está aquí. Solo entonces recordé el cachorrito que me había regalado hacía poco. Tampoco esperaba que le pusiera un nombre tan ridículo. Tai Dai lo llevó al jardín. Xiao Jing asintió y luego preguntó en voz baja, ¿te gusta? Sí, me gusta. Parecía completamente despreocupado. Lo cual solo me puso más ansioso. Con cuidado lo sondeé. Su Alteza antes lo oyó todo, ¿verdad? Respondió con pereza. Era demasiado ruidosa. ¿Qué? Lo miré con la mirada perdida. No tienes nada que decir. Xiao Jing me miró divertido. Tras una larga pausa, dijo. No me importa quién me salvó. Me congelé. Si no te gusta. Levantó una mano y me acarició la mejilla con voz baja y sombría. Entonces quédate obedientemente a mi lado y te ayudaré a matarlos. Quizás el tercer príncipe quería apaciguar a Liu Linglang, o quizás cambió de opinión más tarde. De cualquier manera, no consiguió lo que quería. Él no le dio nada más que el puesto de consorte secundaria. Liu Linglang se quedó paralizada un buen rato antes de abalanzarse sobre mí, gritando. «¡Eres tú! ¡Tú hiciste esto!». Les hice una señal a los guardias para que la sujetaran y luego le di una bofetada. ¡Crack! El sonido resonó con fuerza. Liu Linglang, la mujer Chu e incluso mi padre se quedaron atónitos, totalmente desprevenidos ante mi insolencia. Linglang finalmente se recuperó y gritó, «¡Me golpeaste! ¿Te atreves a golpearme, Liu Yang?». ¡Crack! La abofeteé de nuevo. Padre y la mujer Chu se apresuraron a intervenir, pero ya no se atrevían a tratarme como antes. Porque ahora era la señora del condado de Danyang. Y la futura princesa heredera. Tu madre no te enseñó buenos modales. Entonces yo, como tu hermana mayor, te enseñaré. Sonreí con frialdad. Una vez que entres en la mansión del tercer príncipe, servirás a la esposa principal. No puedes comportarte así. La mujer Chu actuó como siempre con lágrimas brillando lastimosamente. Sigues siendo tu hermana menor. La han malcriado desde pequeña.
La miré sin piedad. Cuando el de arriba es indigno, los de abajo caen en el caos. Es por tu incapacidad para cumplir con tus deberes que ella resultó así. Esas palabras hace años me habrían valido una paliza de mi padre. Pero ahora, con el príncipe heredero protegiéndome, podía disfrutar plenamente del privilegio de que el zorro tomara prestada la fuerza del tigre. El rostro de mi padre se oscureció como la tinta mientras espetaba: «Basta. Luyan, te has vuelto demasiado arrogante. No creas que porque el príncipe heredero te favorezca, puedes olvidar a tus padres». Lo interrumpí. Mi padre parece olvidarlo, mi madre no era ella. Su rostro cambió de pálido a rojo intenso. Sonreí levemente. Mi madre era Xiao Yuanji, hija del príncipe de Han. No era una señora de la calle. Padre me señaló, temblando, incapaz de hablar. Solté una suave carcajada. Padre está furioso. ¿Me castigarás haciéndome arrodillar de nuevo en el salón ancestral? ¿O tal vez planeas vender a la última de mis doncellas? Me señaló furioso hasta el punto de atragantarse con sus propias palabras. Ya nada de esto me hacía gracia. Eché una última mirada a la mujer Chu y a la pareja madre-hija, luego me di la vuelta y me fui. El día de mi boda, la capital estaba bañada en rojo. Llevaba un vestido de novia carmesí y una corona de fénix. Bajo el odio y la envidia ardientes en los ojos de la mujer Chu y Lulinglang, subí al palanquín nupcial. Tras interminables formalidades ceremoniales, estaba casi exhausto. Sentado solo en la cámara nupcial del Palacio Oriental, sobre el lecho nupcial con dosel rojo, observé el vacilar de la llama de la vela y finalmente sentí todo el peso de la realidad. Tai Dai susurró: «Mi señora, no. Su Excelencia, ¿tiene hambre?» Al oír ese título inhalé lentamente. No. Pueden retirarse. Este fue el camino que elegí. No me arrepentiría. No supe cuánto tiempo esperé antes de que las puertas se abrieran. Shao Jing entró ataviado con su túnica nupcial escarlata. El rojo brillante solo realzaba su belleza sobrenatural, tan deslumbrante que parecía irreal. Llevaba un ligero aroma a vino al acercarse. Esos ojos oscuros se clavaron en los míos, y por un instante algo parecido al asombro brilló en ellos, atrayéndome sin escapatoria. Capa tras capa de ropa se desprendió. Se inclinó sobre mí su mirada llena de ternura. Por un instante casi creí que me amaba de verdad. Acostada bajo él contemplando el brillante dosel rojo, una extraña familiaridad me invadió. Este color era el mismo rojo intenso y cegador del burdel de Taizhou, el lugar al que me habían vendido aquel año. El año en que, aterrorizado y desesperado, llegué al Palacio Oriental a pedir ayuda, solo para ser detenido en la puerta. Ya no recuerdo lo que dije. Solo la mirada fría de los guardias y la destrucción de mi último atisbo de orgullo. La mano de Shao Jing me rozó la frente. ¿Qué estás pensando? Instintivamente le toqué el hombro. Y mis dedos rozaron las cicatrices. ¿Qué era esto? Volteó la cabeza, negándose a responder. Un beso cayó, silenciando todo. En ese momento tuve la ilusión. Que realmente se preocupaba por mí. Cuando regresé con mi familia después de la boda, Shao Jing me acompañó a la finca del marqués de Yong'an. Liu Linglang ya se había casado con la familia del tercer príncipe, así que no estaba presente. Mientras Shao Jing hablaba en privado con mi padre en el estudio, me enfrenté a la mujer Chu. Era descaradamente rápida para adular, sonriendo con forzada dulzura. Su gracia brilla cada día más. Estoy seguro de que su excelencia y el príncipe heredero comparten un profundo afecto, es una gran bendición. Sonreí levemente y señalé el juego de té. Luego debo pedirle a la señora que me sirva una taza. Fue una humillación deliberada. Pero la mujer Chu lo soportó todo, sirviendo personalmente el té caliente y ofreciéndomelo. ¡Qué impresionante! Si hubiera sido mi madre, habría mostrado su ira al instante. Con razón esta mujer sobrevivió. Los hombres siempre favorecían a las de su tipo. Bajé la mirada, bebí el té y dije con calma: me siento un poco mal. Regresaré a mi habitación a descansar. Poco después de entrar en la habitación, un repentino sabor metálico me subió a la garganta y escupí un bocado de sangre. El grito de Taddy resonó por el patio.
Las criadas entraron corriendo, presas del pánico. Antes de perder el conocimiento, vi a mi padre corriendo hacia mí aterrorizado. Y el rostro de Xiao Jing, pálido por la sorpresa. Así que podía parecer inquieto. En verdad, su actuación fue impecable. Cuando desperté, la habitación brillaba con la luz de las velas. El silencio era casi inquietante. Me moví y tosí levemente. Se oyeron pasos de inmediato. Su excelencia está despierta. Alguien informó al príncipe heredero de inmediato. Los ojos de Taddy estaban rojos de lágrimas. Me diste un susto de muerte. Pensé en ti. Le toqué la mano suavemente para tranquilizarla. Me ayudó a incorporarme. Una túnica morada oscura apareció en mi campo de visión, seguida del rostro severo de Xiao Jing. Extendió la mano y me acarició la mejilla con voz suave. ¿Todavía te duele? Negué con la cabeza. Pero de repente sus dedos presionaron con más fuerza, tan fuerte que un dolor agudo me atravesó, obligándome a jadear. Me soltó y luego ordenó a todos los que estaban en la cámara que salieran. Una sensación de inquietud me envolvió las entrañas. Con la cabeza gacha intenté pensar. ¿Qué hice mal? Habló antes de que pudiera tranquilizarme. La persona Xiao Jing dijo en voz baja. Ya he matado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me tembló la voz. ¿Qué quieres decir? Tomó mi mano, dándole una calidez que no se correspondía con su tono. La mujer Chu intentó hacerle daño a la princesa heredera. Ha sido ejecutada. Realmente había diseñado la trampa para destruir a la mujer Chu. Pero en mi plan original, tras despertar, ordenaría a alguien que examinara la taza de té, descubriría el veneno plantado en su residencia y le presentaría la evidencia a Xiao Jing, dejándola caer. Sin embargo, este final fue demasiado perfecto. Tan perfecto que me heló la sangre y me provocó un leve temblor en los brazos. Xiao Jing me apretó la mano con más fuerza, como si quisiera aplastarla. Su voz era baja, pausada. Mataré a cualquiera que te amenace. No vuelvas a ponerte en riesgo. De acuerdo. Él lo sabía. Un rayo me atravesó la mente. Todo quedó en blanco mientras tartamudeaba. Su Alteza no me culpa. Xiao Jing esbozó una sonrisa suave, casi burlona. Sí, pretendía castigarlo. Pero mirándote ahora, ¿qué esperas que haga? Me di la vuelta avergonzada, murmurando. No lo volveré a hacer. Parecía amarme de verdad. Y aún así. Si me amaba, ¿por qué se había negado a verme ni una sola vez hace tantos años? Lu Linglang causó un caos en todo el Palacio del Este. Incluso irrumpió en mi presencia. Tenía los ojos rojos, todo su cuerpo temblaba como una criatura asustada y herida. El odio se apoderó de su mirada, tan feroz que parecía dispuesta a destrozarme. Su apariencia me recordó de repente a mí misma en el pasado. Fuiste tú. Mataste a mi madre. Tomé un sorbo de té y reí levemente. La mujer Chu intentó envenenarme. Su muerte es merecida. No. Ella gritó. Mi madre jamás sería tan estúpida como para envenenarte a plena luz del día. La incriminaste. Suspiré. Sí. Porque te amaba, fue tan tonta como para intentar hacerme daño. Es difícil de creer, la verdad. Lu Linglang se estremeció de rabia y se abalanzó sobre mí. Ni siquiera se acercó, los guardias del Palacio Este la capturaron de inmediato. Este es el Palacio del Este. No es lugar para tu locura. Me acerqué, mis faldas adornadas rozando el suelo. Desde arriba, miré su rostro desgarrado y desesperado y sonreí levemente. Tu madre condujo a la mía a la muerte. Ahora ella sufre la suya. ¿No es esa una justa retribución? Lu Linglang, si vuelves a aparecer ante mí, encontraré una razón para enviarte directo al inframundo. ¿Qué te parece? Gritó. Lu Yang. Morirás miserablemente. Antes de que pudiera responder, la niñera a mi lado se adelantó y la abofeteó repetidamente con golpes fuertes y precisos. Era la persona de Xiao Jing, enviada para protegerme y vigilarme, siempre a mi alcance.
Sabía que esta escena llegaría a oídos de Xiao Jing, pero no tenía intención de dejar que Lu Linglang muriera tan fácilmente. ¿Cuál debería ser su final? La miré y reflexioné. Entonces, en un día por lo demás normal, la noticia se extendió por todo el palacio. El emperador había muerto. No sabía si sentía pena o nada. Simplemente seguía la multitud en señal de duelo. Por ley, Xiao Jing debía ascender al trono. Pero el tercer príncipe y su facción emitieron repentinamente un edicto secreto, afirmando que el trono debía pasarle a él. La lucha por el poder estalló al instante. Dos facciones se enfrentaban en plena ciudad imperial. Incluso dentro del palacio este podía oír el choque del acero. Si Xiao Jing perdía, moriría con él. Apretando los labios, me volví hacia él. ¿Ese edicto era real? Xiao Jing dejó el pincel y me miró con una leve sonrisa. Falsa. ¿Cómo puedes estar seguro? Hizo una pausa, sus ojos se oscurecieron al responder en voz baja. Porque mi padre jamás permitiría que murieras conmigo. Me quedé paralizada. Eso es imposible, ¿cómo pudo el emperador? Interrumpió Xiao Jing con un tono tranquilo e indiferente. Mi padre nunca se preocupó por mí. Tampoco le importó el tercer príncipe. No le importaba ningún hijo suyo. Miró hacia la ventana, con la mirada perdida. La única que le importaba era la hija del príncipe de An. ¿Y su hijo? La verdad me cayó como un puñetazo, dejándome la garganta seca y apretada. Pero... no lo he visto en años, susurré. Porque era culpable, dijo Xiao Jing con calma. Una vez persiguió a la amada hija del príncipe de An con tanta terquedad que llevó al príncipe a rebelarse. Debido a la muerte del príncipe, la princesa del condado de Chongping, tu madre, murió con odio en el corazón. Añadió en voz baja. Claro que de no ser por tu padre y la mujer Chu, quizá no habría muerto. El choque de armas afuera se hizo más agudo, resonando por el pasillo. Me quedé rígido. Xiao Jing continuó en voz baja, fría y firme. Por eso me prohibió verte. Y por eso se negó a verte él mismo. Bajó la cabeza y su voz se hizo más grave. No me ignoró por completo. Me odiaba. La revelación me dejó paralizada. Y sus siguientes palabras me helaron la sangre. Mi madre estaba celosa de la princesa del condado de Chongping. Ella fue quien empujó al príncipe de An a la rebelión. Mi padre la mató por eso. Y desvió todo ese odio hacia mí. De repente recordé los rumores, como el temperamento de Xiao Jing cambió de la noche a la mañana, como los guardias del Palacio del Este me echaron una vez como si fuera basura, como las viejas cicatrices marcaban su espalda. No me atrevía a imaginar lo que el emperador le había hecho. Xiao Jing me miró y dijo lentamente, todos los nacidos en la línea real son unos monstruos. El tercer príncipe había perdido. Xiao Jing había trazado sus planes en secreto. Tropas ocultas entraron en la capital a la hora exacta, y el caos estalló en la facción del tercer príncipe. Algunos de sus aliados más cercanos lo traicionaron y se unieron a Xiao Jing. Nadie supo cuánto tiempo llevaba preparándose. Para cuando alguien lo supo, ya había terminado. El tercer príncipe fue puesto bajo arresto domiciliario y se le prohibió salir de su mansión. Aún así, se negó a entregar el edicto imperial. Aunque era una falsificación, mientras permaneciera en sus manos, representaba una amenaza. Así que ordené que trajeran a Liu Linglang ante mí. Sonreí suavemente. Siéntate, hermanita. Me miró con odio manifiesto. Suspiré, dejando que mi mirada se perdiera en la distancia. Esta batalla ha costado muchas vidas. Hice una pausa. Somos hermanas. La sangre no se puede separar. Ni siquiera nuestro nombre puede escribirse sin el mismo carácter. El rostro de Liu Linglang permaneció rígido, pero al final se sentó. Volví a sonreír. Solo nosotros somos familia. No importan nuestras peleas, cuando llegue el peligro, solo yo te salvaré. Frunció el ceño. ¿Qué intentas decir? El tercer príncipe perdió. Tarde o temprano lo acusarán. Con suerte lo exiliarán. Si no, la ejecución. No quiero verte sufrir con él.
Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Continué con calma. Mi padre también me aconsejó que la familia debe mantenerse unida. Al mencionar a mi padre, un atisbo de alivio se dibujó en su rostro. Con suavidad la persuadí. Te ofrezco una forma de vivir. ¿La quieres? Dudó y luego preguntó con cautela. ¿Qué quieres que haga? Le di una taza de té y le dije con tono ligero, roba el edicto. Liu Linglang soltó una risa fría. Sigue soñando. No puedes usarme. Miré la taza de té y no dije nada. El silencio se prolongó. Su respiración se volvió inestable. Debió de darse cuenta de que no tenía escapatoria. Sus ojos brillaron de pánico. Añadí, ¿te gusta el príncipe heredero? Entonces bajé la voz en un murmullo suave, casi burlón. Y pronto será emperador. Si lo logras, continué sonriendo, te dejaré ser consorte secundaria. Una vez que ascienda al trono, serás una de las 4 consortes. Tal vez incluso una consorte noble. La sorpresa se extendió por su rostro. Tú estarías de acuerdo. Asentí. El palacio interior no es el palacio oriental. Necesitará concubinas. Entre tú y los demás, claro que confío más en ti. Al fin y al cabo, ambas somos hijas de la familia Liu. Liu Linglang dudó claramente. Luchó internamente por un largo momento, luego soltó un gruñido. ¿Y por qué debería creerte? Pensé brevemente, luego maldije. Lo juro por mi madre, si tienes éxito, se te concederá el puesto de consorte secundaria. Un tonto solo necesita una pizca de coraje para lanzarse al abismo. Añadí. Si aún dudas de mí, te escribiré una promesa. Y entonces, ese idiota sí robó el edicto. Falsificó un decreto imperial y conspiró contra el trono. Suficiente para condenar al tercer príncipe sin posibilidad de redención. En la prisión, Liu Linglang me miraba nerviosa. Debes cumplir tu promesa ahora. Observé las motas de polvo flotando perezosamente en el aire estancado. Entonces dijo en voz baja, Liu Linglang, tu madre me llevó a la muerte. Desde entonces tu madre y tú entraron en el salón principal y ocuparon el lugar de mi madre. Me quitasteis la ropa, las joyas, incluso mi título de señora del condado. Todo lo que creía mío, me lo robasteis. Su rostro palideció. Se dio cuenta. Gritó. Me mentiste. Me volví hacia ella con una mirada fría y distante. A menudo me he preguntado por qué gente como tú, gente cruel, vive cómodamente sin sufrir represalias. Tras la muerte de mi madre, vivía cada día en agonía, como si me quemara vivo, sin escapatoria. Pero tú, tanto tú como la mujer Chu, estabais ante mí haciendo alarde de todo lo que una vez me perteneció. Incluso te atreviste a creer que podrías compartir a mi futuro esposo. El odio ha durado tanto que ya no me siento humana. Cada día, vivía solo para calcular. Levanté la mano con la mirada fija en la cicatriz que me cruzaba la muñeca, la marca que me había dejado. Una vez me inmovilizó bajo el pie y me atravesó la piel con una horquilla. Susurré. Debes experimentar la desesperación y el sufrimiento como yo, solo así el alma de mi madre encontrará paz. Ordené que abrieran la celda y empujé a Liu Linglang dentro. La prisionera, con el cabello despeinado y la ropa hecha jirones, se giró al oír el sonido. Un rostro familiar emergió de la oscuridad. El tercer príncipe. En aquella celda en penumbra, los instrumentos de tortura yacían dispersos como bestias hambrientas. Dije con calma, tercer príncipe, fue tu consorte secundario quien robó el edicto y te trajo a este fin. Por favor, acepta esto como mi regalo de bodas. La caída del tercer príncipe no fue culpa de Liu Linglang, pero él descargaría su furia sobre ella, la impondría toda su amargura, usaría sus gritos como entretenimiento y la torturaría lentamente, poco a poco, hasta que muriera. Esa era la muerte que había elegido para Liu Linglang. Cuando regresé al Palacio del Este, Xiao Jing ya estaba dentro. Tenía una hoja de papel en la mano con una expresión gélida. Di un paso al frente. ¿Qué estás leyendo? Mi mirada se desvió hacia la página. Y mi cuerpo se tensó. Era la carta que había escrito para Liu Linglang. La que debía servir como prueba.
Le expliqué con calma que era solo una estrategia temporal. Para que robara el decreto. Xiao Jing dejó el papel y me miró sin emoción. Entonces dijo, Luyan. Me quedé paralizado. Hacía mucho que no decía mi nombre completo. Estoy muy enojado, dijo. Ah. Lo miré sin comprender. No mostró ninguna expresión. Después de un momento asentí. Está bien, entonces cálmate. Me di la vuelta para irme. Pero de repente su mano me sujetó la muñeca. Apretando los dientes me preguntó. ¿Por qué no me convences? Por alguna razón, me sentí ofendido. Por un momento me recordó a Xiao Bai. Casi levanté la mano por instinto para acariciarle la cabeza, pero me detuve a tiempo. Al ver mi mirada aturdida, Xiao Jing se enfureció aún más. Me levantó en brazos y me llevó al salón interior. Al final, obtuvo el voto que deseaba. Que nunca más lo trataría como un objeto de intercambio. El día que Xiao Jing ascendió al trono, visité la mansión del marqués de Yongan. Quien indirectamente causó la muerte de mi madre no fue solo la mujer Chu. La persona que más odiaba era quizás él. Se arrodilló ante mí temblando y no pude definir con claridad las emociones que me agitaban el pecho. Recordé de repente que antes de que Prince se rebelara, había sido bueno conmigo. Había sido padre. Me enseñaba a leer y escribir. Jugaba conmigo. Me abrazaba con ternura mientras me contaba historias. Por eso cuando la mujer Chu entró por primera vez en la casa, creí tontamente que me protegería. Lo odiaba. Pero no sabía cómo matarlo. Así que lo dejé para el final. ¿Por qué de repente me trataste tan mal?, pregunté en voz baja. Ambas éramos sus hijas. ¿Por qué me trataba así? ¿Por qué no podía tenerme ni la 10ª parte de la paciencia que le tuvo a Liu Linglang? Bajó la cabeza con la voz entrecortada. Estaba equivocada. Me equivoqué, Chan Liu. Pero ya no necesitaba disculpas. Había pasado tanto tiempo desde que me llamó por mi nombre de niño. Cuando murió mi madre, le dije en voz baja, te odiaba. ¿De verdad? Hice una pausa antes de continuar. Pero en aquel entonces seguía pensando, si pudieras ser un poco bueno conmigo. Si no mostraras un favoritismo tan descarado hacia la mujer Chu y su hija. Entonces tal vez. Ya no te odiaría. Pero ni una sola vez. Por muy escandaloso que fuera Liu Linglang, siempre fingías no verlo. Miré su rostro envejecido y de repente lo sentí. Una vez tuve un padre. Pero murió con mi madre cuando yo tenía 10 años. Cuando mi madre murió, sufrió terriblemente, dije en voz baja. Pero la mujer Chu y Liu Linglang la hicieron sufrir mucho más. Me pidió que recordara su dolor. Y lo vengara. Vi las lágrimas resbalando por sus mejillas. No te mataré, dije con calma. La muerte sería una lástima. De hoy en adelante nunca abandonarás este lugar. Lleva contigo tus falsas lágrimas. Y pasa el resto de tu vida arrepintiéndote. Me puse de pie y me fui sin dudarlo. Detrás de mí oí el golpe de su cuerpo contra el suelo al extender la mano, gritando mi nombre de infancia. Pero no miré atrás. En el horizonte lejano, borroso y pálido, me pareció ver la silueta de mi madre. Me sonreía. Madre, susurré. Todos han pagado el precio. ¿Lo ves? Después de que Xiao Jing ascendiera al trono, me trató demasiado bien. Tan bien que me ponía los pelos de punta. Todo memorial que lo instaba a tomar concubinas fue rechazado con dureza. Los funcionarios fueron regañados hasta que se les enrojeció la frente. Luego vinieron corriendo a suplicarme. A pedirme que lo convenciera de aceptar concubinas. Debieron de estar podridos. Inmediatamente fingí estar enfermo y me negué a ver a nadie, despidiendo a todos. Tai Dai no dejaba de elogiarlo. El emperador te ama de verdad. No aceptará ni una sola concubina. Me burlé llamándola infantil. Un hombre que te ama hoy no necesariamente te amará mañana. Mi padre es el ejemplo más claro. Pero Tai Dai seguía cantando. Su Alteza debería traer un pequeño príncipe o princesa.
El palacio se sentiría más animado. Tener un pequeño Xiao Jing correteando por ahí. Me estremecí. Fue realmente aterrador. Esa noche Xiao Jing y yo cenamos juntos. Lo había contenido por mucho tiempo. Por fin, sin poder contenerse, preguntó: «Se acerca mi cumpleaños. ¿Qué regalo me tienes preparado?» Era la primera vez que veía a alguien pedir su regalo de cumpleaños por adelantado. Ya le había dicho a Tai Dai que lo preparara. Pero no tenía ni idea de que había elegido. Así que no pude responder. Xiao Jing soltó una risa fría. Así que fue Tai Dai quien lo preparó. Dejé los palillos, incómodo. Su Majestad, yo. Me interrumpió. Debe prepararlo usted mismo. Si no estoy satisfecha, sería un crimen contra el trono. Quería matarlo. Al final le bordé un sobre. Un regalo ligero, pero sincero. Xiao Bai, el ridículo nombre que le daba al perro, corría en círculos a mi alrededor, ladrando a todo pulmón. Verlo me recordó a Xiao Jing, lo que me enfureció aún más, así que regañé a la pobre criatura. Xiao Bai se desplomó al instante en el suelo, ofendido y compasivo, sin emitir ningún sonido. Xiao Jing, cada vez que fingía sentirse ofendido, permanecía exactamente igual. Cada vez que lo apartaba, bajaba la mirada, se mostraba compasivo y recordaba la dureza que el exemperador había tenido con él en su juventud. Y el origen de todo. Mis pensamientos regresaron al niño dulce que una vez fue. El niño que se entristecía cada vez que su padre lo regañaba. El chico que toleró todos mis impulsos infantiles. El chico que trataba a todos con amabilidad. Y de repente ya no pude endurecer mi corazón. Me dije a mí misma: soy lamentable y él es lamentable. Dos personas lamentables que deciden apoyarse mutuamente en busca de calor. No tiene nada de malo. Al final, bordé una orquídea en la bolsita. A Xiao Jing pareció gustarle mucho. Lo llevó consigo inmediatamente. Después del banquete me tomó de la mano y me condujo hasta la torre de la linterna. El lugar era alto. Desde allí, toda la capital brillaba bajo nuestros pies, bañada en luces. Fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno, iluminando nuestros rostros. Miré hacia arriba y mis ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Entre los fuegos artificiales, aparecieron 4 personajes resplandecientes. Chanlu, mi joven. Xiao Jing me apretó la mano con más fuerza, su voz cálida resonó en mi oído. Este es mi regalo para ti. Esos 4 simples personajes. No podía imaginar cuánto esfuerzo le habían costado. Por un instante olvidé cómo respirar. Me levantó la cara, con los ojos brillando de una risa silenciosa, y un suave beso rozó mis labios. Bajo la cascada de fuegos artificiales, escuché su susurro en mi oído. Chanlu, te amo. Me picaron los ojos. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Una vez soñé con ser amada. Pero nunca imaginé que quien me amaría sería Xiao Jing. Entre nosotros había demasiadas cosas. Muerte, odio, engaño, manipulación. Sin embargo, en ese fugaz instante todo se convirtió en cenizas, dejando solo ternura. No le importaba ni el amor ni el odio. Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Poner mi verdadero corazón en sus manos significaba exponer mi destino ante él. Era una apuesta arriesgada. Pero en ese momento, lo admití. Me gustaba. Y eso era suficiente. Cerré los ojos, lo rodeé con los brazos y le devolví el beso profundamente. Que tú y yo, Chanlu, seamos amados de Yang. Fin.